Oremos, hermanos. Omnipotente Dios y Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque en tu bondad nos permites este remanso espiritual para dedicar, Señor, un momento, unos minutos, Padre, a la meditación en tu santa palabra. Habla tú, Padre, a cada corazón y fortalece y redarguye conforme a tu voluntad. Bendícenos, Señor, a través de la predicación de tu santa palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Hoy vamos a hablar un poco de no solo el buen samaritano, y de hecho en la tarde de la mujer samaritana, sino primero vamos a contextualizar qué es Samaria, de dónde viene Samaria, por qué Samaria es importante y por qué en realidad había una connotación negativa en el ser samaritano desde el punto de vista de los judíos. Y ver entonces lo maravilloso y lo trascendente de estas dos historias que el Señor Jesús protagoniza. Más aún, recién oramos por las actividades de Semana Santa. Y estos mensajes están en contexto con la Semana Santa. ¿Por qué? Ustedes saben que el Señor Jesucristo es, como lo dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado en la Pascua. Y como Cordero de Dios, para ser el Cordero Pascual, tenía que someterse a las reglas del Cordero de Dios, sacrificado en la Pascua. Y la verdad es que yo no lo sabía, y muchas veces yo creo que ni nos percatamos, que el Cordero Pascual se seleccionaba previamente. Lo estudiamos en la escuela dominical, ¿cierto? El Cordero Pascual se seleccionaba con anticipación para verificar que estuviera en perfectas condiciones, en condiciones idóneas para ser sacrificado. Se seleccionaba 5 días antes del sacrificio y se verificaba que estuviera en condiciones de perfección para ser ofrecido en sacrificio y poder ser consumido como Cordero Pascual. Lo que nosotros normalmente no nos percatamos es que el Señor, y lo celebramos cada año, el Señor entra a la ciudad de Jerusalén en la entrada triunfal y en ese tiempo es cuestionado por los fariseos. ¿Sí? Lo están revisando como Cordero Pascual sin saberlo ellos. Si nos damos cuenta, están verificando que ese Cordero de Dios sea perfecto para el sacrificio pascual. Y esta historia del samaritano está en ese contexto. Si nos damos cuenta, del buen samaritano. Porque lo acabamos de leer. Y ustedes pueden ver que un fariseo llega y dice tentándole. ¿Sí se fijan que así dice? Tentándole. Le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y la respuesta del Señor, ¿cuál es? El Señor le dice, ¿le da una respuesta clara, contundente? No. El Señor le dice,
pues tú dime qué dice la palabra de Dios, ¿no? Y él responde, porque él sabía. Él responde correctamente. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, tus fuerzas, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Eso es lo que responde el fariseo. Y le dice el Señor, bueno, pues, ya sabes, ve y hazlo. Y dice la palabra de Dios que queriendo justificarse, pregunta, ¿quién es mi prójimo? Pero dice la palabra de Dios queriendo justificarse. Es decir, que él sabía, pero para no decir, no lo he hecho porque no he querido, lo que está diciendo con esa pregunta es, no lo he hecho porque no sé a quién le debo hacer. Y la respuesta del Señor es, otra vez, no directa y contundente, sino le relata una historia, una parábola, que incluso secularmente es muy famosa, la parábola del buen samaritano. Y aquí llegamos a este término. Para nosotros el buen samaritano es una parábola, pero en realidad samaritano es el ciudadano de una ciudad que se llama Samaria. Ahora, ¿qué significa ser ciudadano de esta ciudad que se llama Samaria? Eso es otra cosa. ¿Sí? Esta ciudad que se llama Samaria, muchas veces pensamos que no era parte de Israel o parte del pueblo de Dios, que era como un pueblo como los jebuseos o los heteos o los gergeseos, etc. No, Samaria era una ciudad de Israel, en Israel. ¿Sí? ¿Sí estamos claros en esto? Ahora vamos a ver cuándo, quién, cómo y por qué se fundó. Y esto es lo interesante, para que contextualicemos esta historia del buen samaritano. ¿Alguien sabe quién fundó Samaria? No se preocupen, yo tampoco sabía, lo voy a investigar. ¿Quién fundó Samaria? La fundó un rey que se llamaba Omri, rey de Israel. Y vamos a ver este Omri de qué se trata. Primero, les invito a que no pierdan Lucas 10, pero vamos a Primero de Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11, y voy a dar lectura a partir del versículo 28. Primero de Reyes 11, 28. Dice la palabra de Dios. Escuchen con atención, hermanos. Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al mancebo, que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías, silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén,
ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado. Escuchen ustedes, hermanos, han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David, mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y darélo a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y será que si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre. Mas no para siempre. Hasta ahí. Fíjense ustedes lo que dice Dios. Dios va a romper, aquí este es un futuro cercano, inmediato. Dios va a romper el reino de Salomón por su idolatría, porque él sirvió a dioses ajenos y él patrocinó la adoración de dioses ajenos. Y aquí los nombra Dios mismo. Y Dios dice que se va a romper el reino, pero no con Salomón, aun cuando él fue el que pecó. Por amor a su padre, David, dice, se va a romper el reino, pero cuando llegue a ser rey, el hijo de Salomón, Roboam, hijo de Salomón. Y dice que se le van a dar 10 tribus a Jeroboam, y una se le va a quedar a la simiente de David. ¿Cierto? ¿No eran 12 tribus? 10 y 1 son 11, ¿no? ¿Qué pasó? Se nos perdió ahí una. No se nos perdió. Y esto es bien importante que lo tengamos muy, muy consciente, muy claro. Son 10 las tribus que se le dan a Jeroboam como rey. Vamos a ver un poquito más adelante este punto. Y la tribu de Judá se queda en Jerusalén. Aparte de la tribu de Judá, ¿qué había en Jerusalén? Muy famoso que construyó Salomón, el templo, exactamente, el templo. ¿Y quién servía en el templo? Los levitas, la tribu de Leví. Los levitas no tenían posesión de tierra. Su heredad era servir a Jehová, ¿cierto? Entonces ahí están las 2 tribus en Judá, los levitas y Judá. ¿Sí estamos claros? ¿Sí, hermanos? ¿Me van siguiendo? Entonces ahí están las 12 tribus. Una tribu, Judá, el reino del sur, y la otra tribu, o las otras 10 tribus, Israel, el reino del norte. ¿Sí? Fíjense ustedes que aquí se divide en Israel y Judá. Lo que en un principio era todo el pueblo de Israel, las 12 tribus en conjunto, y que tuvieron 120 años de esplendor del reino unido,
cuando escuchamos Reino Unido pensamos en Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales, ¿no? Pero no, el Reino Unido era las 12 tribus en este contexto, las 12 tribus. Y fueron 120 años porque reinaron primero Saúl, David y Salomón por 40 años cada uno. Entonces, eso fue el Reino Unido. Cuando empieza a reinar Roboam, hijo de Salomón, se rompe el reino, como lo acabamos de mencionar. Y antes de que se rompa, acabamos de leer hasta el versículo 29 de Primero de Reyes 11, vamos a ver el versículo, hasta el versículo 39. El versículo 40, fíjense ustedes lo que dicen. El versículo 40 dice: procuró por tanto Salomón de matar a Jeroboam, pero levantándose Jeroboam huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Sí, hermanos? Fíjense ustedes que Salomón se enteró de esta profecía que Ahías, profeta, le dio a Jeroboam. Y en lugar de buscar a Dios y decirle, perdóname, mejor quiso matar a Jeroboam. Si se fijan ustedes, hermanos, eso fue lo que quiso hacer. Y este es el origen de Samaria. No estamos fuera de contexto. Este es el origen de Samaria. Muy importante que prestemos atención. Entonces, muere Salomón, reina Roboam, y el reino se rompe como Dios lo había prometido. Vamos a ver ahora, ya que está separado el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Ya vimos 10 tribus en el norte con Israel y una tribu con los levitas en el sur, Judá, con la capital que sigue teniendo Jerusalén. De todo el Reino Unido, la capital era Jerusalén. Del reino de Judá, del sur, sigue permaneciendo como capital la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Bien, entonces vamos ahora al capítulo 16, aquí mismo en Primero de los Reyes, capítulo 16, y vamos a ver lo que dice a partir del versículo 23. El versículo 23 dice: en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años en Tirsa. Reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y compró él, es decir, Omri, de Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó, ¿cómo le llamó? Samaria, del nombre de Semer, señor que fue de aquel monte. Aquí está la fundación de Samaria. Omri, como rey, compra el monte de la heredad de Semer y funda la ciudad de Samaria. Ahora, ¿quién era Omri? Vamos a ver, versículo 25. Y Omri hizo lo malo a los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían sido antes de él. Omri hizo lo malo a los ojos de Jehová, e hizo peor, dice la palabra de Dios, hizo peor que todos los anteriores reyes, empezando por Jeroboam, que fue con el que se rompe el reino. ¿Sí estamos claros? Pero eso todavía no es todo. Fíjense ustedes. Versículo 26, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en su pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová,
Dios de Israel, con sus ídolos. ¿Ok? Nuevamente, Salomón hizo pecar al pueblo. Jeroboam hizo pecar al pueblo. Omri fue peor que todos los anteriores e hizo pecar al pueblo. Y él funda Samaria. ¿Sí estamos claros? Ahí, él funda Samaria. Ahora vamos, el versículo 28. Dice, y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. Y reinó en lugar suyo, ¿quién dice? Acab, su hijo. Y Acab fue todavía peor que Omri. Mucho peor. Fíjense lo que dice de Acab. Versículo 29. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. Es decir, ya la capital del reino era Samaria. La capital del reino de Israel era Samaria. Reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró el rey de Israel. Fíjense ustedes, el rey de Israel. ¿Se acuerdan cómo llegaba uno a ser rey? Eran ungidos, ¿sí? Eran ungidos por un profeta o un sacerdote y los ungía, y el ungimiento para ejercer ese oficio como rey significaba que tenían el Espíritu Santo de Dios investido en ellos. ¿Sí estamos claros, hermanos? Que tenían el Espíritu Santo de Dios investido en ellos. Y él, como rey de Israel, fue y adoró a Baal. ¿Sí estamos claros, hermanos? No sé si les simbre como a mí me impacta una afirmación de este tamaño. Acab no solo se casa con Jezabel, que era una bruja hechicera malvada, adoradora de demonios, sino que él se hace igual que esta mujer. Y fíjense, versículo 31, al final, dice, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Pero el 32, fíjense, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Sí? Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ahora ya vemos la trascendencia de Samaria. Empezamos a darnos cuenta de Samaria. ¿Sí? Samaria representa todo lo malo del pueblo de Israel, todo lo aborrecible delante de Dios. Y Judá es el remanente fiel, que no era perfecto, eso estamos claros. No era perfecto ni por mucho. Sin embargo, de la tribu de Judá viene el rey David y viene el Señor Jesucristo. Sí estamos claros, viene de ese linaje de Judá. Samaria, ciudad de Israel, fundada por Omri, dedicada a Baal por Acab, con un templo construido por él mismo en ese sitio.
pues se convierte en el ejemplo vivo de las fornicaciones de Israel. Cuando Dios habla de fornicaciones en el sentido espiritual, está hablando de infidelidad espiritual, de infidelidad del pueblo cuando se va a adorar dioses ajenos. Ustedes recordarán cómo dice en los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy tu propio Dios, dice el Señor. No tendrás dioses ajenos, dioses que no son tuyos delante de mí. Eso es lo que dice Dios. Por eso habla de fornicaciones en cuanto a infidelidades, porque dice, y lo leímos, que adoraron a Astarot y a Quemos y a Moloc. Dice la palabra de Dios que adoraron a estos demonios, a estos dioses de los pueblos aledaños. Esa es Samaria. Ya nos damos cuenta. Por eso, de hecho, hasta nuestros días, es muchas veces casi sinónimo ser israelita que ser judío. Porque los judíos, realmente el término judío es un término religioso, es una religión. Los judíos son los que profesan la religión judaica. Esos son los judíos, a más de los descendientes de Judá. Pero como los descendientes de Judá y los que profesaban la religión judía eran los mismos por ser la tribu, el reino del sur, eran los mismos, se hizo como sinónimo, si nos damos cuenta. Por el otro lado, el reino del norte, con capital en Samaria, representaba todo lo aborrecible por Dios. Por eso no se llevaban entre sí. De hecho, no se hablaban los del reino del sur con los del norte, especialmente con los samaritanos. No se dirigían la palabra porque los del sur eran muy santos, y lo pongo entre comillas, porque ahorita lo vamos a estudiar, lo pongo entre comillas, y los del norte eran pecadores, eran paganos. La verdad es que todos somos pecadores, y todos eran pecadores, tanto los del sur como los del norte. Quizá más claramente o más evidentemente los del norte, pero los del sur también eran pecadores. Y vamos a ver esto a través de la parábola del buen samaritano. Ya nos queda claro por qué había este encono, esta riña permanente, este enojo entre los judíos y los samaritanos. No se hablaban entre sí por este origen. ¿Sí estamos claros? No solamente porque estaban en contra de Dios, sino porque fueron los que promovieron la escisión del Reino Unido, que se rompiera el reino. Entonces, eso pues da tristeza y da enojo, da molestia al pueblo o al reino de Judá, y por eso estaban en contra del reino del norte y particularmente de su capital, Samaria. ¿Ya estamos claros, hermanos? Bien, entonces ahora vamos a la historia de el buen samaritano en Lucas 10. Ya escuchamos que el contexto de que tomemos esta historia es que el Señor entra a la ciudad para ser, digamos, verificado, si es se puede decir el término, como cordero sacrificial, como cordero pascual. Y en eso está el contexto cuando le preguntan, ¿qué debo hacer?
cuando dice la palabra de Dios tentándole, quiere decir que la pregunta ya sabía la respuesta. El fariseo que se acerca ya tenía conciencia de la respuesta que le debía dar el Señor. Solamente quería ver si él sí sabía. Siendo Dios no podría saberlo. Entonces, la respuesta él mismo la da, y después la respuesta a esa respuesta, que después se hizo una pregunta que fue, ¿quién es mi prójimo? Es esta historia, esta parábola del buen samaritano. Con el contexto que ya vimos, vamos a analizar la historia del buen samaritano. Dice la palabra de Dios que un varón, se sobreentiende que es judío, no dice que sea de Israel, pero se sobreentiende que es un varón del pueblo de Israel, que fue acometido con golpes y robado. Le despojan de todo, incluso de sus atuendos, y lo dejan casi sin vida, como muerto, medio muerto ahí, golpeado, lastimado, lacerado y botado a un lado del camino. ¿Se acuerdan las tribus que quedaron en el sur? Judá y Leví. Habíamos quedado que Leví, porque eran los levitas los que servían en el templo, ¿cierto? Entonces ellos eran judíos, los levitas y los sacerdotes estaban en el reino del sur. Y primero pasa un sacerdote, es decir, un judío practicante de los principios bíblicos, tanto que servía en el templo, porque era sacerdote. Servía en el templo, sin lugar a dudas. Y pasa, y como si nada, pasa, lo ve, se hace a un lado como, ay, no me vaya a infectar, y se va. Un sacerdote, siervo del Altísimo, ungido de Dios. Sí, porque los sacerdotes no ejercían su sacerdocio si no eran ungidos. ¿Sí estamos claros, hermanos? Esta unción, recordemos que representa el Espíritu Santo de Dios en su vida, en su propia vida. Y con todo y eso, vio a este pobre hombre desvalijado de todo, golpeado, casi muerto, que seguramente estaba entre quejidos. Lo ve y, como si no lo hubiera visto, se sigue de frente. Un judío, temeroso de Dios, supuestamente. ¿Sí estamos claros? Luego del sacerdote pasó un levita. Y bueno, yo me acuerdo que cuando me enseñaban esta historia en el franelógrafo, que todavía se usaba cuando yo era niño, ahora pasan videos, yo creo, no sé, pero en el franelógrafo pasaba el sacerdote caminando y pasaba después el levita caminando. Probablemente iban caminando, pero muy probablemente no iban solos. Llevaban una compañía, muy probablemente. Una compañía que les iba llevando tanto lo que requirieran como los enseres y las provisiones que necesitarían en el viaje que estaban haciendo. Es lo más probable. Y se pasan. El sacerdote y el levita también, siervo del Altísimo, oficial del templo, judío. Y lo ve y se sigue.
no obra con aquel varón misericordia. Se pasa. Y el tercero que pasa por el camino es un abominable, un aborrecible samaritano, del que menos esperaría ayuda, auxilio, apoyo, nada. Y él es el que desciende de su cabalgadura, el que va a ver cómo se encuentra este varón golpeado y asaltado, el que ve que todavía está con vida y que puede recuperarse si se le atiende. Y dice que en ese momento le dio el equivalente a los primeros auxilios. Dice que curó sus heridas con aceite y con vino. Esas eran las medicinas o los medicamentos, los antisépticos del momento, para limpiar sus heridas y para sanar. El vino permite limpiar y el aceite propicia el que pueda sanar la piel. Y el golpe también le ayuda. Entonces, lo limpia, lo cuida, lo sube a su cabalgadura. No dice la palabra de Dios si este varón pudo incorporarse y subir por su propio pie, o el samaritano lo tuvo que cargar para llevarlo a su cabalgadura, y entonces él ir a pie y el otro hombre en la cabalgadura. Pero así lo llevó. Lo cuidó, lo protegió, lo lleva a un sitio en el que pueda quedarse, descansar, recuperarse. Dice que lo lleva al mesón y lo lleva a ese sitio, lo deja seguramente recostado en una cama, y una vez que ve que ya puede empezar ese proceso de recuperación, continúa con lo que tenía que hacer. Pero antes de irse, dice la palabra de Dios que deja ¿cuánto? Dice 2 denarios, 2 denarios. Y a nosotros nos dicen 2 denarios y pueden ser 20 pesos o 2 pesos. No, 2 denarios es como si dijéramos 2 salarios mínimos diarios. Ese es el sueldo de un trabajador por un día. Y eso lo podemos constatar en otra parábola del Señor, la parábola de los siervos, que sale un señor de tierra, de grandes tierras, y contrata a 2 siervos que vayan a trabajar desde temprano, y dice que se contratan por 1 denario al día. Y se acuerdan que después dice sale más tarde y luego otra vez más tarde. Total que sale 1 hora antes de que se acabe el día, y empieza, cuando se acaba el día, empieza a pagarle a cada uno lo que le corresponde. Y a los que trabajaron 1 hora les dio 1 denario, y a los que trabajaron todo el día les dio igual 1 denario. Y se enojan, dice, oye, pues si nosotros trabajamos todo el día y nos llevamos todo el sol y demás. Y el Señor le dice, tú te contrataste por 1 denario, no te estoy robando. Y si yo quiero darle 1 denario al que trabajó solo 1 hora, es mi dinero, ¿tú qué? ¿No? Esa es la historia, pero claramente nos establece que 1 denario es el sueldo de una jornada laboral. Entonces deja el sueldo de 2 jornadas laborales para que se atienda a este israelita en recuperación. Pero no solo eso,
Le dice, si gastas más, yo te lo pago cuando regrese. Ahora, nos damos cuenta de la diferencia entre el judío y el samaritano. Sí nos damos cuenta que realmente es el reverso de la moneda de lo que espera o esperaba el pueblo de Israel. Los buenos somos los judíos, los malos son los samaritanos. Por eso el Señor enseña con los samaritanos. Porque del que menos espera es el que Dios usa para bendición. El buen samaritano es mucho mejor que el sacerdote y que el levita, porque no son. Él no fue nada más bueno porque lo vieran. Ni siquiera sabemos su nombre. Lo conocemos como el buen samaritano. No sabemos quién fue. No porque lo vieran, sino porque Él amó a su prójimo. Y aquí hay algo, una enseñanza que recién obtuve en un estudio que me pareció realmente pues muy reveladora, digámoslo, en esos términos. Porque generalmente cuando decimos, ¿quién es mi prójimo? Pues decimos el próximo, el que está aquí, el que está junto. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. El Señor, cuando termina de relatar esta parábola, le pregunta al fariseo, le dice, ¿quién fue el prójimo de este hombre? Y el fariseo le dice, el que obró con él de misericordia. Ni siquiera le dijo el samaritano, ¿sí? El que obró con él misericordia. Y el Señor Jesucristo le dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿quién es tu prójimo? No nada más el que está junto a ti o el que está próximo a tu lugar. El prójimo tuyo es aquella persona por quien estás dispuesta a hacer lo que hizo el samaritano. Ya no es cualquiera, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ese es tu prójimo. El samaritano les enseña a los judíos y nos enseña a nosotros como iglesia que para que alguien sea mi prójimo yo tengo que amarlo tanto como a mí mismo, pero en hecho, no en dicho, en acción, como lo hizo el samaritano. Sí estamos claros, hermanos. Y nos damos cuenta de qué diferente es ver esta parábola con esta óptica. Sí cambia, ¿verdad? Ya no es nada más la historia del buen samaritano, no, es la enseñanza que un pueblo, el miembro de un pueblo aborrecible delante de Dios, puede darnos cuando ama a Dios y lo muestra actuando con el desconocido que se le presenta y que tiene una necesidad importante, trascendente. ¿Qué hubiera pasado si el samaritano se pasa? Nadie le hubiera recriminado, nadie hubiera sabido que allí estaba este hombre. Igual este hombre fallecería allí y no pasa nada. Alguien lo encontraría y dijo, ay, pobre, lo asaltaron y aquí lo dejaron muerto. ¿Cierto? No pasa nada. Sí pasa. Porque estaba el samaritano y el asaltado solos, pero Dios los veía.
El sacerdote y el levita creyeron que no pasaba nada, que además era samaritano, además era un hombre que estaba golpeado y pues no podrían o no deberían estarle atendiendo, ayudando, pues ellos tenían cosas más importantes que hacer. ¿Ustedes creen que el samaritano no tenía cosas importantes que hacer? Seguro que tenía algo que hacer, porque si no, no hubiera cruzado ese camino. O sea, iba a algún lado con algún cometido, sin duda alguna. Pero dejó de lado sus necesidades y puso en primer lugar la necesidad de aquel que estaba verdaderamente necesitado. Y lo atendió, lo cuidó, lo procuró, lo llevó al mesón, lo dejó encargado, dejó prepagado lo que necesitara y dijo que vendría a cubrir lo que faltara si así fuera. Ese es el prójimo. Ahora, ¿quién es tu prójimo? Ya no es nada más el que está junto a ti. Es el que amas lo suficiente para procurarlo como a ti. Ahora reflexiona. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ah, caray. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué somos llamados a hacer? Amarás a Jehová tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No es nada más una frase bonita, una buena intención. Es una forma de vivir. Es lo que Dios demanda de ti como estilo de vida. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Cambia nuestra percepción de el buen samaritano? ¿Un poquito? ¿O un mucho? Pero más allá de la percepción que tengamos de este varón que nos enseña con sus actos, es qué huella deja en mi corazón. Porque el Señor le dice al fariseo, ve y haz tú lo mismo. Y no quiere decir que se saliera al camino a buscar si había algún muertito por allí o algún asaltado que necesitara ayudar. No. Quiere decir que en donde tú estás hay necesidad y que vayas y solventes esa necesidad por amor, con amor. ¿Sí estamos claros, hermanos? Una enseñanza muy profunda y muy hermosa. Y en este contexto, previo al inicio de la Semana Mayor, para honra y gloria de nuestro Dios. Perdón. Dios permite, hermanos, que podamos ser de bendición a nuestros prójimos con este concepto, que verdaderamente tengamos el amor que nos tenemos a nosotros disponible para nuestros cercanos que estén en necesidad. Perdón. Y nuestros cercanos que estén en necesidad, no me refiero nada más a nuestros familiares cercanos, sino en este caso era un total desconocido, pero pasó el buen samaritano y lo vio y estaba cerca de él. De igual forma, que nosotros podamos amar
aún a los desconocidos, para servir a Dios a través de amar a estos prójimos que Dios nos pone cercanamente. Que Dios les bendiga, hermanos.